supone que ya está grabando. Listo. Entonces, ejercicio de hoy. Vamos a trabajar, ya tenemos unos caudales, vamos a calcular los diámetros y luego vamos a entroncar los colectores. A medida que vayamos haciendo el ejercicio, vamos mirando todo lo que está relacionado con las características principales de estos sistemas. Entonces, para el diseño, voy a compartir pantalla, van a descargar, van a intentar acceder a este documento, a la presentación de clase que vamos a usar hoy, que es, se llama conexión de pozos, caudal sanitario, bueno, este ya lo calculamos, conexión de pozos. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado que para nosotros poder garantizar, digamos que, o el transportar agua con una calidad tan deficiente como esta, ¿sí? Cuando yo estoy transportando, en este caso, agua sanitaria, no es para nada conveniente manejar sistemas de flujo a presión. Vamos a priorizar siempre manejarlos en lámina libre. Y el hecho de manejarlos en lámina libre, pues vamos a utilizar la ecuación de Manning para determinar unos diámetros que nos permitan tres cosas importantes en los sistemas de alcantarillado. La primera, y muy importante, especificada por la norma, y es la aireación del tubo. ¿Listo? Estoy transportando perdón, caudal con deficiente calidad y por lo tanto yo necesito que el tubo pueda tener condiciones de aireación. Esa condición de aireación la vamos a garantizar a partir de la relación entre la lámina de agua y el diámetro del colector. Entonces, primer criterio para seleccionar si los diámetros comerciales que están a su vez asociados con los diámetros teóricos que vamos a calcular con Manning, vamos a verificar que entonces se cumpla criterio de aireación. La autolimpieza del colector lo vamos a asegurar a partir de que las velocidades, digamos que sean las suficientes para que el esfuerzo cortante dentro de la tubería supere 1 pascal, que es lo que se garantiza o se garantizaría con la autolimpieza, y el flujo uniforme, que digamos no significa que si yo tengo un flujo rápidamente variado o un régimen supercrítico, no voy a poder diseñar los sistemas de alcantarillado. Lo único es que, digamos que lo más conveniente y sobre todo para transportar aguas de esta naturaleza, pues sea el flujo uniforme. Entonces, para empezar a utilizar la ecuación de Manning, ¿sí? Y determinar los diámetros teóricos, lo primero que tenemos que definir es la pendiente de los colectores. Para la pendiente de los colectores, el artículo 139 de la resolución 0330 me dice: la profundidad de instalación debe estar sustentada por estudios geotécnicos y de estabilidad, teniendo en cuenta las condiciones mecánicas y estructurales de las tuberías, las uniones y el suelo. Los valores mínimos permisibles de recubrimiento de los colectores que no requieran protección a cargas vivas, ¿sí?, se definen en la tabla 18. Vamos a transportar agua con calidad deficiente, por lo tanto, ese transporte tiene que hacerse principalmente en tuberías circulares, de sección circular, para poder enterrarlas. El hecho de que la tubería vaya enterrada, yo necesito darle una protección para que la tubería no absorba directamente las cargas dinámicas o las cargas que se pueden generar debido al tránsito, debido al tráfico vehicular. Entonces, lo que nos dice es, claramente dependiendo de las condiciones del tránsito, dependiendo de las condiciones de la vía, pues vamos a necesitar más o menos protección o recubrimiento hacia el colector. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a llevarnos esta tabla, hacerle por acá un dibujo, lo voy a hacer acá. Entonces, para que entendamos, tengo la cota rasante de la vía, que es la del terreno. Con respecto a la cota rasante, yo personalmente no considero el espesor de pavimento porque pues va a depender mucho de las características como yo tenga en la zona, ¿sí? Entonces, en este caso,
la cota rasante siempre la toma antes del diseño del pavimento. Entonces, supongamos que aquí tenemos una cota de 1000 metros, que sea CR, es lo que vamos a llamar cota rasante. ¿Mm? Y vamos a suponer que en este punto 1 son 1000 metros. ¿Mm? Luego, desde la cota rasante vamos a diseñar, aquí hay dos cosas importantes. Vamos a diseñar el pozo, bueno, el pozo 1 es el que estamos considerando y en este caso vamos a suponer que en este pozo vamos a poder trabajar recubrimientos como si esto fuera una vía peatonal, ¿sí? En general, ¿eso cómo lo sé? Nada, yendo a campo, reconociendo el terreno, identificando pues para la topografía del sistema cómo funciona cada condición. Entonces, en este caso, suponiendo suponiendo vía peatonal para este pozo. ¿Listo? Ya el pozo 2, el pozo 3 y todos en general van a ir sobre vías vehiculares. ¿Listo? Todos estos ya van en vía vehicular. El 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, para esa condición, entonces la pendiente sería, si estamos suponiendo que aquí el pozo 1 está en vía vehicular, peatonal, perdón. Entonces la 0330 me dice, este es el pozo 1, que podemos manejar recubrimientos mínimos. Lo que vamos a calcular es la pendiente mínima para que el colector cumpla con esos recubrimientos. Siempre que ustedes les digan, diseñen para la profundidad mínima, pues es esto que vamos a hacer. Es el pozo 1. Entonces, dentro del pozo tenemos la cota rasante. Luego, la cota clave del colector va a ser la cota superior. Esta va a ser la cota clave. Y en este caso, vamos a llamarlo CC. Y para esta cota clave, entonces vamos a contemplar un recubrimiento de 75 centímetros, ¿sí? Porque dijimos que este primero va a estar sobre zonas peatonales. Entonces, listo. 1000 metros menos 0,75, ¿cuánto nos da? Novecientos noventa y nueve punto 25 metros. 999,25. Listo. Muchachos, perdón, pero creo que es feo. ¿Sí? 999,25, ¿a todos nos da esto? Sí, señora. Listo. Ahora, vamos a asumir que la pendiente del terreno, esto toca por topografía, es de 0,5%, que es la pendiente longitudinal mínima. Me imagino que cuando ustedes se acuerdan de su diseño geométrico, es pendiente longitudinal, no transversal, que siempre uno dice, bueno, transversal por bombeo para poder asegurar el drenaje, entonces 2%, en este caso es longitudinal. Entonces, si consideramos una pendiente en la vía del 0,5%, ¿cuánto nos da la cota rasante final, la que va a llegar al pozo 2?
En este caso estamos asumiendo, bueno, antes de, vamos a poner las longitudes de cada tramo de colector. Para la longitud, en el, en el, en el ejemplo, aquí abajo hay una escala, ¿sí? Por favor, si miden esta aquí en centímetros, ¿cuánto les da? ¿Cuántos centímetros según esa escala son 500 metros? Más o menos 5 A mí centímetros. me da como 3.5. 3,5, 2,5, bueno, por eso toca hacer bien el escalado. El caso es, por ejemplo, si esto les sale en el parcial o si les sale en un plano o en general, ustedes simplemente sacan un factor de escala, ¿sí? Entonces, miren esto, yo digo, listo, 2,5, 3 metros son 500 metros en la escala real. Y entonces medimos esto y hacemos la conversión. Para que a todos nos dé lo mismo, porque si no nos va a dar precisamente, a uno les da 2,5, al otro les da 3, y etcétera, etcétera. Les voy a dar las longitudes reales tomadas desde AutoCAD. El primer tramo son 729, el segundo tramo son 740, el siguiente son 365, 573, 646, 1063 y 938. Entonces, como estamos haciendo el 1, 2, entonces este primero serían 729 metros de longitud. Entonces, para 700, entonces, la cota rasante, esta sería la inicial, que es la que me da la topografía. La cota rasante final, entonces va a ser 1000 metros iniciales menos 729, que es la longitud de este primer tramo, por 0,5%, que es la longitudinal de la vía, la pendiente. ¿Cuánto nos da esta cota rasante final del tramo 1,3, 1,2, perdón? ¿Cuánto nos da esa cota rasante final? A mí me da... Ah, pero espera. 195.6. Ah, la 995 rasante puntos. era. Esa es la clave. No, la rasante, ¿cuánto nos da? A mí me da 996,35. 196,4, ¿sí? Sí. Sí. Listo. Entonces, como ya el pozo 2 está en vías vehiculares, ¿sí? Es decir, trabajamos acá 0,75 porque supusimos que el pozo 1
iba a estar en una zona peatonal, ¿sí? O zonas verdes, es decir, donde el tráfico, por ejemplo, también usualmente yo manejo esta profundidad de 0,75 como mínima cuando tenemos vías por barrios donde digamos que las cargas vehiculares no son muy pesadas. Pero ya en el pozo 2 ya sí voy a tener vías vehiculares donde ya va a haber transporte público, donde ya va a haber un tránsito mucho más grande. Entonces, en ese caso, aquí ya no vamos a manejar 0,75, sino que vamos a manejar recubrimiento de 1,2. Entonces, si aquí ya manejo 1,2 de recubrimiento, ¿cuánto nos da la cota clave final? Estamos seleccionando la pendiente del colector. Esta pendiente del 0,5% es la de la vía. Entonces, tomo la rasante, resto, en este caso, por pendiente de la vía, 0,5%, y me va a dar la cota rasante final. Y ahora la cota clave final, pues va a ser 996,4 menos 1,2 metros, que es el recubrimiento al final del colector. ¿Cuánto nos da esto? 995.2. 995,2. Y ahora sí, ¿cuál es la pendiente mínima para garantizar los recubrimientos mínimos? Entonces yo digo, para este primer tramo de colector, entonces la pendiente del colector, porcentaje puede ser de una vez, va a ser igual a la cota rasante inicial, 999,25, que es la que necesito para garantizar ese primer recubrimiento de 0,75, porque el pozo 1 está en una zona peatonal o vehicular de baja densidad, menos 995,2 para que el colector ya esté en una zona, en una vía, ¿sí? Donde transita una carga, tránsito normal. ¿Y esto cuánta pendiente nos da? 0,005. Dame otro decimal, 56. 0,0056. o sea, 0,56%, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Se Sí, entiende lo señora. que significa la pendiente mínima? La pendiente mínima es la que me va a garantizar los recubrimientos mínimos del colector. De aquí en adelante, como los pozos 2, 3, 4 y hasta el final, todos van a ir en vías vehiculares, entonces todos vamos a manejar el mismo recubrimiento de 1,2. Por eso es que de aquí en adelante, ¿sí? Entonces vamos a poner la pendiente del 0,5, es decir, vamos a ver si yéndonos con la misma pendiente del terreno, yéndonos paralelos a la pendiente del terreno, podemos obtener diámetros que me respondan a esas tres condiciones que les decía al inicio. Aireación, que las velocidades ni muy altas para que no se conviertan en erosivas, ni muy bajas para que no se garantice la autolimpieza, y el régimen de flujo, en este caso preferiblemente subcrítico. Entonces, este primer tramo, voy a poner la pendiente, este primer tramo del colector, entonces nos vamos con 0,56 porque, aquí repito, estamos en una zona peatonal, pero ya de ahí nos vamos a ir con la pendiente del terreno, del 0,5, porque todos los recubrimientos ya van a ser de 1,2. El único que puede manejar recubrimientos menores es ese pozo inicial que tenía el 0,75. Trabajemos un Manning de 0,013. Ah, bueno, también nos falta.
Para los colectores vamos a manejar tres materiales principalmente. Vamos a tener material tenemos interior liso, que es por ejemplo cuando utilice PVC o tuberías plásticas. Interior semirrugoso, que es cuando yo tenga tuberías en concreto prefabricadas. E interior rugoso, que es cuando yo tenga tuberías en concreto, pero fabricadas in situ. Básicamente son los tres materiales que se utilizan. La 0330 con respecto a la rugosidad no me dice nada, pero por eso les compartí las tablas de la normativa técnica del acueducto, que es la NS 085, que ustedes también la tienen acá disponible. ¿Listo? Ustedes entran aquí donde dice diseño de alcantarillado, la NS 85 es donde yo tomo todas estas generalidades del diseño que estamos contemplando. Entonces, principalmente se manejan esos tres materiales: tubería plástica con interior liso, tubería semirrugosa, que puede ser prefabricado, un concreto prefabricado, y rugoso, que ya es un concreto fabricado in situ. Y aquí en el caso, por ejemplo, principalmente cuando tengan alcantarillados fluviales, que puedo irme con canales, listo, a cielo abierto, entonces pues me da los que más se utilizan también, revestidos en concreto, en piedra, riprap, tierra, etcétera, etcétera. En este caso, entonces vamos a irnos con tubería semirrugosa. Vamos a suponer que nuestros colectores van a ir o van a ser colectores prefabricados. Entonces, considerando, Y ingeniera, tengo una duda. ¿Cómo fue que señor, salió el 0,5%? de la vía, es la pendiente de la vía, Ah, de acuerdo. ¿sí? Entonces dijimos, como la pendiente de la vía es del 0,5%, que es la longitudinal de... Esta no la decidimos nosotros solo podemos decidir sobre la pendiente del colector, ¿sí? Entonces nosotros podemos decidir que la pendiente del colector vaya paralela a la pendiente de la vía. En este caso, el único que no fue el primer tramo, porque estamos manejando que al inicio del colector vamos a poner 75 centímetros de recubrimiento. ¿Listo? Pero de ahí en adelante todos los colectores van enterrados a 1,2 como mínimo. Por eso es que dijimos la pendiente mínima. Si de aquí en adelante todos los colectores van a ser de 1,2, enterrados a 1,2, es decir, esto es importante que vamos a entroncar el colector. Entonces lo que estamos suponiendo es entonces el pozo 3. Esto claramente se va a ir enterrando un poco más, pero lo que queremos es verificar si con ese recubrimiento, entonces yo digo, esto es 1,2, entonces yo de aquí voy a decir que este otro también va a estar a 1,2. Obviamente esto va a cambiar ahora que hagamos el diseño, pero lo que estamos diciendo es que de aquí en adelante la pendiente del colector va a ser paralela a la pendiente del terreno. Ingeniero, no nos cumple la aireación, no nos cumple el esfuerzo cortante, los cambiamos. Por eso se llama predimensionamiento. En este caso, el del colector no se me vayan a confundir acá, por eso voy a quitar este 1,2 porque este va a ser más pronunciado, pero digamos que lo que haya acá, lo que quite de acá va a ser igual a lo que quite acá. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso la pendiente en este caso del colector paralela a la pendiente longitudinal. ¿Listo? De ahí en adelante. Son las pendientes que estamos suponiendo que después si tenemos que corregirlas, pues se corrigen. Listo. Con concreto prefabricado, calculemos diámetros. Profe, me deja ver un momentico el diagrama que hizo. Ya voy, ya te lo pongo.
Listo, profe, gracias. Calculamos diámetros teóricos primero, luego comerciales. Entonces, todo esto, acuérdense de su aducción. Por eso voy a ir un poco rápido, porque esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, diámetro en metros sería 1.548 por el caudal de diseño, está en litros, pasémoslo a metro cúbico, por coeficiente de rugosidad, todo esto dividido la raíz de la pendiente, del colector, no del terreno, también ahí se me suelen confundir, y todo elevado a la 3/8. ¿Cuánto nos da este primer? Creo que falta un paréntesis. ¿Cuánto nos da este primer diámetro? 0,13. Hacemos para todos los tramos. Nos da esto. Y de una vez pasémoslos a pulgadas. $39, $37 es que hemos usado, ¿no? Para pulgadas. $5.32. 5.32. Estos serían mis diámetros teóricos. Perdón, diámetros comerciales. No, teóricos. Estoy pensando, está bien. Diámetro teórico. Listo. Y ahora hay que ponerlo en diámetro comercial. Primera gran restricción de la 0330 y me dice, para alcantarillados sanitarios, artículo 140, el diámetro interno real mínimo en los alcantarillados sanitarios permitido en redes de alcantarillado sanitario es de 170 milímetros. Para poblaciones menores de 2.500 habitantes, el diámetro interno permitido es de 140 milímetros. Una de las cosas que también siempre hago énfasis cuando estoy diseñando alcantarillados es que a diferencia de los acueductos, en los alcantarillados nosotros no medimos los caudales que están llegando, nosotros los suponemos, por eso hicimos una conversión de pasar de consumos a descargas de caudal a partir de un coeficiente de retorno y demás. El hecho de no tener una certeza fija, porque no estoy trabajando directamente con mediciones, hace que la seguridad del sistema, ¿sí? Pues sea poner más diámetros de los que realmente pues se necesitaría. Miren que ya el diseño de por sí, el caudal de diseño, lo mayoramos, le pusimos conexiones cerradas, le pusimos infiltraciones, ¿listo? Que de por sí ya el caudal está excedido. Y aún así, miren que calculando por diámetros, ¿cuánto diámetro? Este sería el teórico, aquí ahora sí comercial, y ahora pulgadas y luego en metros para los cálculos. Si me está dando un diámetro teórico de 5.32, ¿cuánto diámetro pulgadas en comerciales debo de poner? Ese diámetro de 170 milímetros, ¿sí? Corresponde al diámetro de 8 pulgadas. 8 pulgadas son 20 centímetros o 200 milímetros. Pero lo que me dice la 0330 es usted tiene que trabajar es con el diámetro interno. Eso depende mucho también del material y del espesor de la tubería, ¿sí? Acuérdense que el diámetro interno es cuando yo al diámetro le resto el espesor,
y no es lo mismo el espesor que voy a tener en tuberías plásticas que el espesor que voy a tener en tuberías en concreto. Entonces, por eso es muy importante cuando vayan a seleccionar diámetros comerciales, lo primero es revisar del catálogo del fabricante cuál es realmente pues el diámetro que va a tener. En este caso vamos a trabajar pues con los diámetros internos. Entonces, si me está dando 532, ¿cuánto es el diámetro comercial que debo de instalar? ¿De 6 pulgadas? Si es una población menor a 2.500 habitantes, pero como eso no lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diámetro mínimo que debo de instalar según la norma? De 8. 8 pulgadas. Entonces, pongan una nota ahí. Por Ingeniera, norma, señor. ¿me permite ver la ecuación del diámetro? Es que a mí no me da 14, digamos, el primero no me da 14 centímetros. Pero tengo Punto la 14, ya te lo independiente, pongo, la ya, 19. dame un segundo. El diámetro comercial por norma, esto sí es por norma, el diámetro mínimo para alcantarillados sanitarios es de 8 pulgadas. ¿Listo? Únicamente, y lo dice, usted debe de pedir un permiso casi para saber si el de 6 pulgadas le aplicaría, porque es solo para niveles de complejidad bajos eh, ¿y qué? Y niveles de complejidad bajos, comunidades por debajo o poblaciones totales. Esto no es que, bueno, entonces yo estoy haciendo un sector de Bogotá donde van a vivir 1.000 personas, pero después me voy a conectar al alcantarillado de Bogotá, por ejemplo. En ese caso, para ese proyecto usted no puede contemplar 6 pulgadas porque usted se va a conectar a un alcantarillado convencional. Y ya ese ejercicio de conectarse a un alcantarillado convencional y más que usted hace parte de un conjunto, ¿sí? de toda una red, no le permite trabajar con menos de 8 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los diámetros comerciales a utilizar, chicos, para cada colector? Profe, siempre se tiene que utilizar uno superior. O sea, digamos, en el Sí. siguiente no se utilizaría el de 8 pulgadas, sino que ya directamente el superior, ¿no? Para poder garantizar la mina libre. No queremos presión, entonces por eso necesitamos irnos con diámetros mayores. Al menos superior. Pongan uno al menos superior y luego pues revisamos si ese nos va a cumplir las otras restricciones. Entonces, o sea, los dos siguientes serían como de diez pulgadas, ¿sí? Y Entonces vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya les dio el diámetro? Sí, señor. Ingeniera, que me da una pregunta que Entonces, es rápida. dime. Eh, ¿Me podrías dejar ver la de la pendiente? La, la del 0,50. Ah, esa Un es. esquema, un dibujo Ah, que vale. hice. Vale, gracias. ¿Ok? ¿Ya le tomaste ahí captura? Sí, sí, señora, gracias. Entonces, 532 no podemos, sería 6 pulgadas, no lo podemos poner por norma, 8. 843, 10. 885, 10. 1082, 12. Este sería 14. Este vamos a ver si con 16 nos cumple. Y este vamos a ver si 18 nos cumple. Esto también no tengan miedo en suponer estos diámetros porque la hidráulica nos lo va a ir corrigiendo. O sea, claramente siempre lo más pegado posible al diámetro mínimo, ¿no? Porque entre más ponga diámetros, más costoso es el sistema, más complejo se va a tornar, más excavación, más difícil. Y por eso es que siempre hemos dicho las coberturas de los alcantarillados siempre más bajas que las coberturas de los acueductos. Listo. Tenemos diámetros comerciales. Vamos a calcular el caudal a tubo lleno para estos diámetros.
¿Alguno que se acuerde de cuál es la ecuación a tubo lleno? También es Manning, pero ahora Dios. 321, 312. Ese es el que siempre me... $312 por diámetro comercial, que es el que voy a instalar finalmente, a la 8 tercios, por la raíz de la pendiente. Y todo esto dividido la rugosidad. ¿Cuánto nos da ese primer caudal a tubo lleno? Me da 25,63. ¿A todos nos da esto? Sí, sí, señor. Listo. Lo dejo allí y vamos sacando Q sobre Q sub 0, relaciones hidráulicas, para poder establecer velocidad real, para poder establecer lámina de agua, para poder establecer regímenes de flujo. O sea, sería el caudal de diseño sobre el caudal a tubo lleno, ¿sí? A tubo lleno, sí señor, en las mismas unidades. Pues ustedes calculan y se ponen allá al día, voy por un cafecillo, 2 minutos.
¿Listos? Entonces, con relaciones hidráulicas, ¿ahí me escuchan, chicos, bien? Sí, 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 profe. señora. Entonces, Q sobre Q sub 0. Me imagino que ya la sacaron. Pues tienen, ¿no? Entonces, está mi caudal. Aquí diseño. Caudal a tubo lleno. Listo. Trabajemos dos decimales. Nos dan estas relaciones hidráulicas. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos con P sobre B sub 0, que vamos a ir. Entonces, velocidad real, velocidad tubo lleno. Esta es la que nos va a Y sobre D, relación hidráulica, R sobre R sub 0, H sobre D. Para 0,34, ¿cuánto nos da la relación B sobre B sub 0? ¿Cuánto nos dan, chicos? Aquí les puse unas. 0,34, 0,755, Y sobre D, 0,452. Ojo a esta columna, ya lo vemos por qué. 0,938 y 0,348. Esta columna de acá es la que nos va a asociar si realmente estos colectores con estos diámetros nos van a cumplir el criterio de la aireación. El artículo 143 nos dice: la relación máxima entre la profundidad de flujo y el diámetro de la tubería en los alcantarillados sanitarios para permitir la aireación adecuada del flujo de aguas residuales. El valor máximo permisible de la profundidad de flujo para el caudal de diseño en un colector es de 85% del diámetro. Es decir, esta relación para criterios de aireación, garantizar aireación en los colectores, la resolución estipula que esto debe estar o debe ser menor a 0,85, ni siquiera menor igual, menor. ¿Listo? Entonces, este primer diámetro, por concepto de aireación, nos estaría cumpliendo. ¿Listo? ¿Qué significa ese 0,85? Significa que la lámina de agua no puede ocupar más del 85% del diámetro del colector. ¿Listo? Entonces, en este caso, 0,52 lo que nos está diciendo es que la lámina de agua ocupa el 45, o sea, poniendo este diámetro de 8 pulgadas, lo que estamos es comprobando si estos diámetros operan bien para estas condiciones. Entonces, este diámetro de 8 pulgadas, la lámina de agua de ese diámetro va a ocupar el 45%, por lo tanto, garantiza la aireación. Para 0,63, 60, Profe, 1, no 2. entiendo. Ahí se toma el 0,913 es que creo que daba. O cuál se toma ahí. No entiendo la columna de arriba, qué es lo que relaciona. ¿Cuál columna? Esta. No, profe, la de la tabla, la fila. Se toma la que tú siempre vas a, por ejemplo, para 0,63. Entonces tú tomas 0,6 y el prefijo. La primera columna es 0,60, 61, 62 y 63. Ah, ok. Entonces 0,63 es 60, 1, 2, 3. Entonces es este. Entonces 0,913. 0,645. 1,147.
0,559. Para 0,72, 0,955, 0,705, 1,182, 182, sí, porque el otro es 184, y 0,644. Para 0,77, 0,972, 0,738, 1,195, 0,7. Miren que hasta acá todos estos diámetros, al menos por criterios de aireación, están cumpliendo. Todas las relaciones Y sobre D por debajo de 0,85, lo cual es correcto. Miremos para 0,81, 181, pues también cumpliríamos. 0,987, 0,763, 1,205, 0,753. Para 0,96, acá. La relación B sobre D sub 0 es 1,036, pero la relación Y sobre D es 0,876. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Modificar los diámetros. Entonces, esto, mire que ya aquí me está diciendo, si la relación es 0,96, entonces este diámetro de 16 pulgadas no garantizaría la autolimpieza porque el Y sobre D para 0,96 supera el 0,85. Entonces, este es el primer diámetro que tenemos que corregir. Lo pasamos al siguiente diámetro comercial, 18 pulgadas. Esto nos da una relación de 0,70 y ya con 0,70 sí cumplimos. 0,945, 0,692, 1,175 y 0,623. Y para 0,99, ¿qué hacemos? Para el siguiente relación hidráulica, 0,99 la relación Y sobre D, 0,90. ¿Qué hacemos con ese diámetro? Se aumenta el siguiente, ¿no? Quedaría 20 pulgadas. Con el de 20. Perfecto. Entonces, por eso les digo, inicialmente suponemos los más cercanos al diámetro teórico y luego pues, las condiciones de aireación y todo lo que hemos hablado nos lo va corrigiendo. 0,74, entonces son 0,961. 74, no, 0,719. 1,188 y 0,665. Listos. Calculemos velocidad real, calculemos Una pregunta, y el único que, o sea, el que haría variar el diámetro sería ese valor de Y sobre B, ¿sí? ¿O hay por algún otro ahora sí, que es la puede cambiar? relación hidráulica. Ahora nos toca dos comprobaciones más. Hasta ahorita, o sea, la aireación se está garantizando con estos diámetros. Ahora vamos a ver velocidades que están en función de que no supere la velocidad máxima erosiva, ni tampoco que la velocidad mínima no garantice la autolimpieza del colector y nos falta el régimen de flujo. ¿Listo? Vayan calculando velocidades, por favor. Yo aquí, regálenme un segundo.
Bueno, entonces velocidad a tubo lleno es el caudal a tubo lleno dividido 1000 y dividido pi por diámetro al cuadrado dividido 8. B dividido 4. Pi diámetro al cuadrado dividido 4. Listo. Nos da esta velocidad. Esta sería a tubo lleno y por lo tanto la velocidad real del colector está por la relación hidráulica. B sobre B sub 0. ¿Cuánto nos da esa primera velocidad real? Profe, yo no sé si le he puesto mal algún paréntesis en la velocidad, pero no me da igual. Mira, a ver, aparentemente tengo todo igual. ¿Alguno le da igual que a mí? O reviso otra vez. A mí me da igual. Entonces, No, profe, sí era un váyame. paréntesis, ya me dio. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos la velocidad real y esta es otro criterio, analizar el diámetro. Entonces, con respecto a las velocidades, la 0330, ¿qué me dice? Artículo 141 me dice, la velocidad mínima real permitida en el colector de alcantarillado sanitario es aquella que genera un esfuerzo cortante en la pared de mínimo 1 pascal. Y por el otro lado, la velocidad máxima en los alcantarillados es aquella que no sobrepase los 5 metros sobre segundo. Entonces, lo que nos dice es, la velocidad mínima la miramos cuando veamos el esfuerzo cortante. Y la velocidad, esta es la que no puede ser mayor a 5 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, cumplimos. ¿Sí? Vamos a calcular el esfuerzo cortante para comprobar la velocidad mínima. En ese caso necesitamos radio hidráulico, que es de cuartos. ¿Cuánto nos da ese diámetro, ese radio hidráulico? A condición llena. Cero coma cero cincuenta. ¿Mm? Por lo tanto, el radio real, esto no son metros segundos, estos son los metros. Va a ser este por la relación hidráulica. ¿Cuánto nos da ese radio real? Cero coma cero cuatro setenta y seis. Y calculemos. Profe, me deja ver un momentico el R sub 0 como... Es de cuartos. Ya te lo pongo. Ah, listo, Acuérdate profe. que es el área sobre perímetro, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, el perímetro es pi diámetro, entonces se cancela pi con un diámetro y nos queda de cuartos. Listo. Calculemos esfuerzo cortante. Esto va en pascales. Y va a ser 9810 por el radio hidráulico real por la pendiente del colector.
¿Cuánto nos da este primer esfuerzo cortante? Tiene una pregunta, ¿y siendo caudal sanitario se puede considerar 9.810 para, digamos, nuestros diseños? Hay que buscar Eso es qué. una buena pregunta y siempre se ha puesto como en debate. Lo que pasa es que no cambia mucho, porque como al final yo estoy, digamos que si trabajo, hay estudios muy precisos donde dice el peso específico, por ejemplo, cuando se tiene ciertas cargas contaminantes, además que es muy variable, ¿no? Porque depende de la carga contaminante. Entonces yo puedo decir 9.810, hay otros que dicen de una vez pónganlo en 10.000, ¿sí? 10.100, 10.550. Es decir, la variación va a ser mínima con respecto a lo que realmente es el valor. Pero pues siendo, y lo que les digo, puede ser muy variable, porque no toda o sea, necesitaría hacer una caracterización precisa de la calidad del agua que estoy transportando, que aún así me va a variar, porque no siempre son los mismos caudales, no siempre se reporta con la misma periodicidad. Entonces, y tampoco pues me va a cambiar, o sea, si cumple con 9.810, me va a cumplir con 10.500. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso se maneja como si fuera agua estándar. Que de por sí el 9.810 ya es una aproximación, ¿no? ¿Cuánto nos da el primer esfuerzo cortante? 2,62. Listo, entonces, en ese caso, cumpliríamos. La norma me dice, para garantizar la velocidad mínima del colector es aquella que el esfuerzo permita que el esfuerzo cortante sea mayor a 1 pascal. Inge, qué pena. ¿Me dejarías ver el radio real, por favor? Ahora, es la relación hidráulica por R sub 0. Gracias. Un gusto. Listo. Cumplimos aireación, cumplimos velocidades tanto máximas como mínimas. ¿Listo? Y ahora lo último que nos falta para empezar a entroncar, que es realmente el diseño, es, pongo aquí el esfuerzo cortante, es la raíz por el radio real y el peso específico. Vamos a calcular números de Freud. Calculamos la profundidad hidráulica, por diámetro. ¿Cuánto nos da la profundidad hidráulica? ¿Es esto? Sí, ingeniera. Listo. Y de una vez el Freud. Que es la velocidad dividido la raíz de 981 por la profundidad hidráulica. ¿Cuánto nos da este número de Freud? Cero coma 72. ¿Me puedes dejar ver otra vez la del esfuerzo cortante, por favor? Ya de la poco. Cuando uno le dan estos números de Freud tan homogéneos, eso es súper bueno para el diseño, Es 9.810, radio real y pendiente.
¿Están listos para divertirse ahora sí? Entroncar colectores es de las cosas más divertidas de la hidráulica. Ya van a ver por qué. Ahora, este es realmente el diseño de los colectores. Profe, pero a mí no me está dando con la pendiente. No entiendo por qué. Pero el forro cortante no me da. 9810 por la pendiente del 0,56, la pendiente del terreno, del colector. Sí, profe, yo lo tengo así, pero no sé, no me da. De pronto no te está tomando el porcentaje, ¿puede ser? 9810 por la pendiente, por el radio real. O estás tomando el radio a tubo lleno. No, profe, estoy tomando el radio real, pero no me da. ¿Al resto sí le da? Sí, señora. Ok. Entonces revisen qué puede ser. Bueno, entonces, entroncar colectores es diseñar los pozos. Los pozos son las estructuras por a través de las cuales vamos a unir absolutamente todo lo que tiene que, o todo lo que está relacionado con lo que le va a llegar al colector. Los pozos va a ser la estructura que me va a permitir entroncarla, es decir, unir dos colectores, bien sea que tengan el mismo diámetro o se aumente el diámetro. El pozo va a permitir recibir las aguas de escorrentía, ¿listo? Y en general todo lo que está asociado con la aireación, el acceso a las tuberías para limpieza, mantenimiento y demás, se hacen a través de las estructuras de conexión, que es lo que nosotros conocemos como pozos de inspección o pozos de conexión. ¿Ok? ¿A todos ya les dio esto? ¿O todavía no? Ya, ahora sí me da ese, pero entonces lo que es el H y el fruit, profe, no sé si estoy poniendo mal alguna celda. ¿Me dejas ver un momentico? Este es H. Y este es fruto. Listo. Inge, qué pena. ¿Me podrías dejar ver la velocidad sub cero? Aquí no me da. Ya está, gracias. Entonces, partiendo de que esa es, digamos que la condición, los pozos de inspección, me gusta mucho trabajar con, ustedes también se las compartí aquí en el Classroom, en el aula virtual, y es la norma técnica de servicio para los pozos, que es la NS 029. 039, a ver, 029, sí. Esta es la norma del acueducto de Bogotá, en donde, para el caso del alcantarillado de Bogotá, vamos a tener tres tipologías de pozo, todos estos para régimen subcrítico, ¿listo? Números de FLUD por debajo de 1. Siempre el criterio para entroncar los colectores en régimen subcrítico va a ser a través de la línea de energía. A la línea de energía le tengo que quitar unas pérdidas, que son las que voy a contemplar en el pozo, principalmente por la transición de un diámetro a otro y o cambio de dirección si llegase a ser el caso. Luego, el norma del acueducto me dice, mire, hay tres tipologías de pozo. Usted va a tener pozos totalmente cilíndricos en mampostería, en donde se utilizan principalmente para vías con muchísimo tráfico vehicular, ¿sí? Cuando estoy hablando de mucho tráfico vehicular, estoy hablando de vías como losas de Transmilenio y en general
sobre las cuales va a tener que soportar muchísimas cargas dinámicas. Y voy a tener cilindros con reducción cónica prefabricados y reducción cónica prefabricados in situ. Al final de la norma, todo esto que está aquí es lo que vamos ahorita a mirar. Pero al final están muy claros cómo son los planos, ¿sí? Entonces, este sería un pozo cilíndrico sin reducción cónica. Y acá principalmente cuando yo voy a diseñar el pozo, como tengo la opción de comprarlo prefabricado, entonces a este plano lo que yo debo de cambiarle es la altura. Miren que la altura de este pozo siempre medida desde la cota rasante hasta la cota batea del colector que sale, por eso las flechas de caudal son fundamentales. En este caso estoy entroncando este colector entrante con este saliente. Entonces, la altura del pozo va a ser siempre desde la rasante hasta la cota batea, en este caso, del colector saliente. Entonces, miren que este que es solamente cilíndrico me maneja alturas de 7 metros, hasta de 7 metros, hasta. Este que ya tiene reducción cónica, donde la reducción cónica tiene dos funciones principalmente. Una es reducir el tamaño de la tapa, ¿listo? De acceso al pozo. Esa tapa hace un tiempo se fabricaba en materiales como el cobre, porque necesitaba que fuera una tapa un material muy resistente, pues para soportar las cargas vivas de los vehículos y demás. Entonces, cuando empezaron a ver que ese material era costoso, pues empezaron a robarse las tapas de los alcantarillados. Pero antes, como era costoso, por eso se quería que la reducción o reducir el diámetro de la tapa, pues porque el material obviamente costaba lo suyo. Ahora ya típicamente se hacen en concreto, hay unas prefabricadas en fibra de vidrio, entonces también digamos que un material supremamente resistente también es costoso, por eso es escaso que veamos. En esto ahorita casi que todas ya se están manejando principalmente concreto. Entonces, ese diámetro de la tapa de acceso también está en la 0330. La 0330 me estipula todas estas condiciones que les estoy mostrando. Hablamos de esto. Entonces dice las distancias, el trazado, el diámetro interno del pozo cilíndrico. Las estructuras en las cuales la limpieza o mantenimiento se realiza con equipos especializados y se prevé el ingreso excepcional de personas debe tener un diámetro mínimo de 80 centímetros. En caso de que no esté previsto el ingreso de personal, estas estructuras pueden tener un diámetro menor a ser 80 metros. ¿Sí? Es decir, si yo aquí estoy contemplando que el acceso del pozo, ¿sí?, lo va a hacer a través de un funcionario, ¿sí? Entonces que ingrese y haga operaciones de mantenimiento, la 0330 me dice, bueno, puede contemplar hasta 60 centímetros. Esto es lo que maneja también el acueducto. El acueducto, todas las tapas, los diámetros de estos pozos son 60. O si usted va a ingresar un equipo como los Vactor son estas mangueras, normalmente lo han visto ustedes. ¿Sí? Entonces yo ingreso la manguera, esto es flujo a presión y se va a encargar de la limpieza del colector. Esto se llama limpieza mecánica, ¿sí?, o limpieza manual, pues si yo ingreso a un funcionario. Entonces, lo que es la tapa es, para tuberías de diámetros mayores de 900 milímetros o profundidades mayores de 7 metros, entonces nos dice se debe realizar un diseño hidráulico. El diámetro mínimo del acceso es de 60 centímetros, se debe de contar con tapa y se deberá prever una escalera de acceso anticorrosivo, la cual podrá ser permanentemente móvil. Es decir, esta reducción también me permite que si yo ingreso acá a un funcionario, ¿sí?, la longitud del funcionario, de la pierna del funcionario, pues sea, por eso la altura de la reducción cónica también son aproximadamente 80-82 centímetros, para garantizar pues la seguridad de la persona que va a ingresar, ¿sí? Entonces, todo esto, como les digo, ya es prefabricado. Lo que yo, digamos que acomodo es tanto la altura del pozo, en este caso ya se manejan alturas mucho más pequeñas, los que tienen reducciones cilíndricas, ya me dice alturas máximas hasta de 3 metros. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia.
Listo. Otra cosa importante es la distancia que me estipula la 0330 entre los pozos. Por ejemplo, él me dice, las estructuras deben de ubicarse como mínimo en los siguientes puntos de la red. Al inicio, en el cambio de dirección, en los cambios de diámetros, material y pendiente, en la confluencia de más de 2 tuberías y a una distancia máxima de 120 metros para tramos con aportes de caudal y 300 metros en interceptores y emisarios finales sin aporte de caudal. Entonces, en nuestro caso, como nuestro primer tramo de colector, ¿sí? Son 700 metros. Entonces, en este caso, no me podría ir con un solo tramo de colector, sino que yo tendría que contemplar que aquí hay distancias, en este caso como los aportes de caudal no llegan sino hasta el pozo 2, entonces podríamos poner pozos intermedios, por ejemplo, 1 a 300 metros, este por ejemplo a 300 metros, el siguiente a 300 metros como máximo. Y el último pues nos quedaría 120, 300, 300. Y el último sería 120 para completar los 720. ¿Sí? Por tema de tiempo vamos a entroncar el pozo 2 directo, pero ya saben, como tarea, ¿sí? Entroncar dos pozos intermedios a 300 metros, que es la distancia máxima para poder, primero, porque si yo voy a ingresar acá con un backdoor, pues la distancia máxima de la longitud del backdoor, la longitud máxima del backdoor es 300 metros. Entonces, por eso es que hay que cumplir muy bien esas distancias. Vamos a entroncar el colector 1 y el colector 2, pero entonces ya saben que entramos, digamos que intermedios, tenemos que contemplar colectores allí, pozos, perdón. Entonces, empecemos a entroncar esto. Entonces me dice, para entroncar los colectores en régimen subcrítico, vamos a utilizar la línea de energía. Y para eso voy a tener que considerar también las posibles pérdidas que se me presenten en el colector. Dentro de las pérdidas, vamos a hacer esto así. Calculamos la energía del colector entrante, le restamos la pérdida, calculamos la energía del colector saliente y hacemos el entronque del colector. Entonces, para las pérdidas, nos dice, usted puede tener pérdidas por cambio de dirección o podemos tener pérdidas por transición. En este pozo 2, ¿tenemos cambio de dirección? No, de dirección no. Solo tenemos transición. Entonces, como vamos a entroncar por línea de energía, vamos a calcular la energía de cada tramo. Entonces la energía va a ser la lámina de agua, tenemos la relación, vamos a convertirla en lámina, multiplicando por el diámetro. Aquí los necesito concentrados, chicos, no me puedo devolver porque si no, no acabamos, ¿ok? Entonces, por favor, todos pilosos a lo que estamos haciendo. Más la cabeza, de hecho, hagámoslo paso a paso. Calculemos Y. Listo. Y voy a calcular la velocidad, la cabeza de velocidad.
¿Cuánto les da esa cabeza de velocidad y si les da el mismo y? Cero coma cero dieciocho. Ujú. De una vez calculemos la energía. Lámina de agua más cabeza de velocidad. ¿Cuánto nos da la energía? 0,11. 0,11. Listo. Dije que pero una pregunta pequeñita, el Y, ¿cómo es que es? El Y sobre D multiplicado por qué? Por el diámetro. Vale, muchas gracias. Un gusto. Bueno, entonces, esta es la que nos va a permitir entroncar el colector. Yo de hecho me voy a hacer aquí una tabla. Entonces, a ver, ¿dónde me la hago? Aquí. Voy a poner tramo. Entonces, 1, 2, poner pozo 1 al pozo 2 y pozo 2 al... Recuerden que vamos a ir directo, pues ustedes después hacen pozos intermedios, ¿no? Entonces, voy a poner longitud para tenerlo aquí. Voy a poner pendiente del terreno. Voy a poner pendiente del colector. Voy a poner el diámetro final, que ya, esto antes de hacer este entronque, por supuesto, primero verificar que el diámetro que vamos a entroncar, pues realmente es el que es, ¿no? Listo. Y ahora voy a poner cota rasante, que es la del terreno, y voy a poner cota rasante inicial, cota rasante final. Vamos a poner cota clave inicial, cota clave final. Vamos a poner cota batea, que es la de la parte inferior del colector. Este teléfono no funciona. Cota batea, lo mismo. Cota batea inicial, cota batea final. Y vamos a poner cota de la energía. Cota de energía inicial, cota de la energía final. Bueno, entonces, hagan esto porque los necesito pendientes o si no, no alcanzamos a hacer este entronque, chicos.
La cota que necesitamos es la rasante inicial. En este caso dijimos que 1000, ¿no? Listo. Por lo tanto, la rasante final va a ser esta menos la longitud por la pendiente de la vía, porque es la rasante. Y esta fue la que nos dio 996,4. ¿Me siguen? Sí, señora. Listo. Ahora, la cota clave inicial, vamos a calcular primero las iniciales. Entonces, la cota clave inicial va a ser la rasante menos 0,75, que fue el recubrimiento porque es pozo inicial. Pozo 1 es inicial. Esto nos da 999,25, que es la que tenemos. Aquí teníamos casi listo. Ahora, vamos a coger a 925, le vamos a restar el diámetro para que nos dé la cota batea, que es la cota inferior del colector. ¿Cuánto nos da esa cota batea inicial? $999,047. Voy a trabajar con dos cifras. Voy a quitar esta por acá, ya sabemos que esto. Entonces, ahora esta es 900, esta sería la cota batea. Listo. Y nos dio 999,05. Listo. Ahora, vamos como una de las cosas importantes del régimen uniforme es que la pendiente de la línea de energía es paralela al fondo del canal. Entonces vamos a calcular la cota de la línea de energía. Vamos a poner en morado, que ya puse por ahí un rojo. Esto es súper importante porque es la que nos va a permitir. Entonces, para calcular la cota de la línea de energía va a ser, a la cota batea le voy a sumar la energía del primer tramo de colector. ¿Cuánto vale la energía del primer tramo de colector? 0,11. Sí, sí, señora, 011. Es como la energía aquí es 0,11 metros. Entonces, ¿cuánto nos da la cota de la energía inicial? Entonces, Se le la resta, sí. se le suma. Se le suma. Cota de la energía inicial va a ser igual a la cota batea, 999,05 más 0,11. ¿Cuánto nos da esta cota? 999,16. 199,16. Listo. ¿Me siguen hasta acá? Tengo la cota inicial clave, cota inicial batea y cota inicial de la línea de energía. Vamos a calcular las cotas finales. Entonces, cota batea más la energía. Listo, 999,16. Ahora, la cota clave final, entonces va a ser la de cota inicial menos la longitud por la cota del colector. ¿Cuánto es que nos dio esta cota clave final?
995,16. 17. La cota batea, cota inicial batea, menos longitud por pendiente del colector. ¿Cuánto nos da la batea final? 994,96. ¿Y la energía final? La misma pendiente porque flujo uniforme, pendiente de la línea de energía, paralela a la del pendiente del cota del terreno, del colector. ¿Cuánto nos da la cota de energía final? 995,07. Listo. Entonces, voy a poner estas energías acá. Entonces, cota clave final. Ujú. Cota batea final. ¿Cuánto nos dio la batea final? ¿Ustedes lo tienen ahí en mano? 994,96. 94,96. ¿Y la cota de la línea de energía final? 995,07. Listo. Entonces, ¿cómo es el entronque con el siguiente colector? Entonces nos dice, como solamente tenemos transición de colectores, ¿sí? Entonces, la pérdida de carga por la transición me dice, la pérdida de la transición son producidas por el aumento o disminución de la velocidad debido a un cambio de diámetro. Pueda que no me cambie el diámetro, pero como pueden haber aportes de caudal, me puede cambiar también la velocidad. Entonces me dice, esto es como si fuera la ecuación de Darcy para pérdidas menores, donde el K siempre va a ser 0.2 para esta tipología de pérdidas, y me dice siempre es la velocidad del colector saliente, la cinética del colector saliente menos la cinética del colector entrante, siempre saliente menos entrante. Como puede pasar que la energía cinética saliente sea mayor que la entrante porque los diámetros van a aumentar o pueden aumentar o los caudales pueden aumentar, entonces me dice, en caso de que esto les dé negativo, pues sencillamente la pérdida es cero. ¿Listo? Vamos a llevarnos esta ecuación y vamos a calcular solamente en este caso por transición porque no tenemos cambio de dirección. Entonces, por eso fue que ahora calculé por acá las energías cinéticas. Entonces, pérdida, en este caso, por transición. Entonces, la cinética entrante y saliente. Y ahora yo digo, la pérdida en metros va a ser 0.2 por la cinética del colector saliente menos la cinética del colector entrante. ¿Cuánto nos da esto? Cero coma cero cero dos. 0,003. 0,028, ¿sí? ¿Sí me siguen, chicos? Señora. Entonces, ¿cómo sería el entronque con esta pérdida?
A la línea de energía final, a la cota de la línea de energía, por eso se dice vamos a entroncar por línea de energía. Y si vemos el entronque es así. Entonces, a la línea de energía con la que le estamos llegando, restamos la pérdida y entroncamos con la línea de energía del colector siguiente. Entonces nos quedaría la energía del siguiente colector, ¿sí? Sería la energía con la que estoy llegando menos la pérdida. Si tuviera transición y cambio de dirección, pues calculo cada pérdida por separado, la sumo y esa es la que resto. En este caso es muy pequeñita la transición, me va a dar casi igual. ¿Cuánto me da esa cota de energía del siguiente colector? Prácticamente dio lo mismo. Sí. Entonces, digamos que aquí nos cambia como el tercer decimal, 74, y este nos da 71. Entonces yo digo, estoy llegando con una energía de 95,074. Luego, quito la pérdida, que voy a exagerar aquí para que quede. En este caso nos dio este pedacito de 0.0, ¿qué? Nos dio la pérdida. 0,020, ¿qué fue? 28. 28. 0,0028. Y nos da, pues, una cota de energía inicial casi igual, pero 71. ¿Me siguen hasta acá? Con la energía que llego, le quito la pérdida y me va a dar la energía del tramo siguiente. Y ahora, quito la pérdida, la energía, perdón, de este tramo. ¿Cuánto nos dio la energía de este tramo? Cero coma veinte, ¿no? 0,20. Y me va a dar la cota batea inicial. Es decir, a la cota de la línea de energía con la que estoy llegando, le resto la energía de ese colector. Les da 994,88,9, como 88. Sí, profe. Nos da 994,88. Y ahora a esta le sumo el diámetro. Que este colector es de qué diámetro? 10, ¿no? 10 pulgadas, pero lo sumo en metros. .254 metros. ¿Cuánto nos da? Y eso nos va a dar la cota clave. Inicial. 995,13. ¿Qué va a ser? La cota batea más el diámetro. 995,13. Y así se entronca. Entonces, a la línea de energía final le resto las pérdidas. Y a esas pérdidas, entonces empalmo con la línea de energía del siguiente colector. ¿Listo? Resto la energía del colector siguiente, me va a dar la cota batea, le sumo el diámetro, me va a dar la cota clave. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniera. Hay un criterio que se utiliza mucho en los alcantarillados, ya con esto prometo que finalizamos, y es que intentar que siempre entre las dos cotas, ¿qué pasa?
Como este es de 10 pulgadas y este es de 8 pulgadas, ¿sí? Entonces, si se me llegara a apresurar, como en este caso, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cotas clave? Incluso me puede dar hasta que la cota clave del colector saliente sea mayor que la cota clave del colector entrante, eso puede pasar. Entonces, lo que decimos es, para que esto, controlar esto, ¿cuánto nos da este delta de cotas claves? 0,45. Entonces yo digo 995,2 menos 995,13, ¿cuánto nos da esto? 0,07. 0,07, es decir, solo 7 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que si este colector se llegara a entroncar, a presurizar, perdón, automáticamente por efecto dominó, que es los famosos reboces en los alcantarillados, va a llegar y me va a presurizar el de aguas arriba. Y con mayor razón porque este es de 10 pulgadas, mientras que el de siguiente es de 8. Entonces existe un criterio que se llama la cota clave de control. ¿En qué consiste la cota clave de control? Y es, entroncamos por línea de energía, ¿cierto? Pero si la diferencia entre estas dos cotas es menos de 20 centímetros, ¿sí? Porque lo que se hace es como que entre estos dos colectores hubiese uno de mínimo diámetro. Entonces yo digo, si en lugar de 0,07, ¿sí? Yo impongo una cota clave de control de 0,2 metros, ¿listo? Entonces, ¿esta cota clave cuánto sería con cota clave de control? ¿Sí me siguen? Impongo acá, entonces yo digo, en vez de ser 0,07 la diferencia entre las cotas claves, impongo que sea 0,2. Entonces yo me devuelvo. Entonces ahora, la cota clave, y esta va a ser cota clave de control. Aquí voy a usar cota clave de control. Entonces yo digo, a esta le resto 0,2. Me va a dar 994,97. A 994,97 le quito el diámetro, me devuelvo 994,97, le quito diámetro, me va a dar 994,71, que va a ser la nueva batea. Y sumo la energía, me va a dar la nueva línea de energía. $994,91. ¿Sí me están siguiendo? ¿Listo? Y por tanto, la energía, bueno, entonces en este caso, ¿cuánto me da el delta entre la cota de energía y esta nueva cota de energía de acá? Y lo que me está diciendo es, como las pérdidas son tan chiquitas, entonces no cumplo con la cota clave de control entre los dos colectores. Por lo tanto, impongo estos .2 a la cota clave con la que llego. Le resto .2, me va a dar la cota clave del colector saliente. Le resto el diámetro, me va a dar la cota batea. Le sumo la energía, me va a dar la línea nueva de energía.
995,074 menos 995,071, ¿cuánto nos da esto? 1.064. Muy grande. ¿Sí? ¿Nos da todo eso? A ver. 995,07 menos 994,91. 0,16. ¿Sí? Estoy Sí. haciendo el delta de las energías. Y esta sería la caída en el pozo, es decir, necesito una caída en el pozo de 0,16 para cumplir la cota clave de control. Y luego, la altura de mi pozo, el diseño del pozo va a ser este. Aquí va a estar la tapa de acceso. Aquí voy a tener, por ejemplo, si es reducción cilíndrica. Y la altura del pozo siempre la vamos a medir desde la rasante hasta la cota batea. ¿Cuánto nos da la altura de este pozo? La altura del pozo va a ser igual. La rasante, 996,4, es esta. Es la rasante donde estoy ubicando el pozo. ¿Sí? Menos la batea del colector saliente con todo y cota clave corregida, 994,71. ¿Cuánto nos da esto? 1,69. Y esa es la altura del pozo, 1,69 metros. Sería la altura del pozo. ¿Sí me siguen, chicos? ¿Sí? Y cuando vayan a hacer el plano, entonces el plano de detalle del pozo sería este. Caramba, 11,5. Tengo sustentación. Entonces el plano del pozo sería este. Ustedes ponen acá el detalle del pocito. Y en este caso sería la altura del pozo, $1,69. El pozo está entroncando un colector entrante de 8 pulgadas con un colector saliente de 10 y el diámetro del pozo del cilindro es el que la 0330 me estipula en función del colector saliente. Entonces me dice, artículo, aquí está esta tabla, este es el artículo 154, requisitos para estructuras de conexión, y me dice, si el diámetro de los colector saliente, que siempre va a ser el mayor, va entre 200 y 500 pulgadas, el diámetro interno del pozo es de 1,2.
Si es de 500 a 750 es 1,5 y si es más de 750 hasta 900 de 1,8. En nuestro caso, 10 pulgadas son 250 milímetros. Entonces, por eso, el diámetro de la tubería, perdón, del pozo interno, este diámetro es 1,2 metros. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cómo se entroncan colectores? Y este sería nuestro pozo. Número 2. ¿Se entiende, chicos? Para que vayan practicando y les vaya quedando más clara la cosa, entonces, por favor, poner pozos intermedios aquí, 300, 300 y me diseñan estos dos para ver cómo les va. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, a todos Profe, una feliz resto de una tarde. preguntita, yo sé que ya vas un poquito de afán, pero es que las clases no están quedando grabadas, pero Chicos, creo no que sé qué porque... pasa. No, es que yo creo que un profesor explicó que cuando ya va muy avanzado el semestre, pues como son tantas clases grabadas, como que el sistema se recarga, entonces creo como que las primeras clases como que se borran, o sea, deberían borrarse para que las, o sea, las últimas, o sea, las de ahora puedan aparecer, porque no he Ujú. podido ver las programaciones de las clases pasadas. Sí, eso ya no depende. Yo ya mandé un correo electrónico a ver qué me dicen. No me han contestado de e-learning, pero eso. Por eso yo quiero dejarles saber, siempre las grabo y en algún lado tienen que grabarse. ¿Listo? Listo, ingeniero. Pero para que sí lo tengan presente, chicos. Hago todo lo posible, pero ya eso sí se me sale de las manos. Si me dicen que tengo que borrar, yo estoy lista de hacer lo que me digan, pero ya ahí Bueno, sí nos toca esperar a ver qué nos respondan. ¿Listo? ingeniero. Listo. Y de la entrega que era para hoy,